Pues muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes, por supuesto, al doctor perdón, César García Soberano, le agradecemos su presencia y a nuestro invitado de esta tarde, quien es el doctor Manlio Fabio Casarín León, que nos va a impartir una conferencia sobre el derecho fundamental a la buena administración en México, avances y retos en torno a su garantía y justiciabilidad. Es un tema muy interesante y además muy acorde a nuestra jornada académica de estudios organizacionales, por lo que agradecemos, doctor, que haya aceptado esta invitación y que esté esta tarde con nosotros. Me voy a permitir leer una síntesis curricular del doctor Manlio, algo muy breve. Él tiene un extenso currículum, pero voy a leer algunos de sus experiencias y trayectos en esta vida académica. Es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Veracruzana, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad de Salamanca en España, doctor en Derecho Público por la Universidad Veracruzana, es catedrático de la licenciatura y maestría en Derecho de la Facultad de Derecho, del doctorado en Derecho Público y de las maestrías en Ciencias Ambientales, todos ellos de la Universidad Veracruzana. También ha impartido clase en la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Jalapa, Universidad Cristóbal Colón y otras universidades de la República. Actualmente es investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesor con perfil deseable PRODEP, ahora es el nombre correcto, miembro del cuerpo académico Ratio Legis. Durante 8 años fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Entonces, muchas gracias, doctor, por estar acá y le cedemos el uso de la voz. Muchísimas gracias, Rebeca, por tu amable presentación. Bueno, muy buenos días, tardes ya, tengan todos ustedes. Quiero iniciar agradeciendo esta invitación que me ha formulado, esta Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta a cargo del doctor César García Soberano, y también, por supuesto, la presentación y asistencia de nuestra querida doctora Rebeca Contreras. Entonces, cuando se me planteó la invitación para participar en estas jornadas, siempre tuve en mente la necesidad, sin la pretensión, por supuesto, de que esto equivalga a una conferencia magistral, etcétera, si pudiese de alguna forma intentar presentarle a nuestra distinguida audiencia algunas de las inquietudes o reflexiones que se han venido presentando en las últimas décadas en el mundo, y en particular lo que ha venido en este caso suscitándose en nuestro país en también los últimos años. Este tema, que fue precisamente decidido así, ¿no? El derecho fundamental a la buena administración, todos los retos y desafíos que presenta en nuestro país en torno a su exigencia y justiciabilidad, pues evidentemente se enmarcan en una gran cantidad, decía yo, de fenómenos que es necesario analizar con mayor atención y ver en qué medida este derecho fundamental, pues evidentemente cuenta con las posibilidades o los entornos adecuados para que se pueda consolidar y se traduzca en una garantía exigible a las autoridades por parte de los ciudadanos. El trabajo que presento de manera muy resumida forma parte de un libro que está a punto de salir, en donde el capítulo segundo esencialmente habla de lo que yo denomino la constitucionalización del derecho fundamental a la buena administración. Parto en la introducción de este trabajo de una pregunta central, en donde esencialmente llegamos a reflexionar en todos los aspectos, ¿no? Que existe mucha complejidad, existen serias dificultades para que en este momento podamos arribar consensuadamente o de forma unánime o pacífica a definir o a conceptualizar lo que es la buena administración. Esto me parece que queda bastante claro desde el inicio. Sin embargo, me parece que también puede haber en este caso coincidencia o puede haber en este caso
pues algún tipo de inercia a favor para tratar de describir o para tratar de explicar algunas acciones, algunos elementos o aspectos de la actividad estatal que finalmente no se podrían considerar como parte de una buena administración. Con independencia de los fenómenos o sucesos que se han venido presentando en el tiempo, yo he tratado simplemente de traer a colación en esta charla algunos de los aspectos que en la actualidad han ido generando esa preocupación y que por supuesto intentan aproximarnos a la buena administración precisamente con ejemplos o con situaciones de lo que a nuestro juicio no tendría que considerarse así. He puesto aquí, por ejemplo, algunas preocupaciones que presenta el día de hoy la sociedad mexicana con relación a temas como la militarización de la seguridad pública. Temas que tienen que ver con, pues, diría yo, lamentable aumento de la pobreza, el aumento de las personas en situación de vulnerabilidad, la crisis económica con una inflación a la alza en este momento y de salud, que se ha recrudecido lamentablemente no solo a partir de la pandemia, sino a través de fenómenos o situaciones que las personas en general viven de carne y hueso. Es decir, por ejemplo, en el caso de la salud, lo que nosotros hemos sido testigos en todas las, diría yo, situaciones informativas o contactos con la realidad, de lo que representaría, tan solo por poner un ejemplo, el desabasto y falta de medicamentos para la población. Otros aspectos que a mi juicio no representan un tema de buena administración, pues es lo que ha venido sucediendo con el desmantelamiento de la administración pública y de otros entes públicos que representan en el Estado democrático contrapesos institucionales necesarios frente al Poder Ejecutivo. También, por supuesto, aquí he mencionado como ejemplo la encomienda de actividades a las Fuerzas Armadas que no corresponden en principio a su función constitucional. Como sabemos nosotros ahora, el proyecto de la Administración Federal en turno, pues es otorgarles la administración de empresas estatales, la realización de proyectos de infraestructura de gran calado, la intervención en programas sociales, en el campo de la salud, la intervención en programas de vacunación, tareas incluso en el ámbito del medio ambiente y la protección de los ecosistemas, tareas en materia de migración, de control de puertos y aduanas, entre otros, y también, por supuesto, estas acciones acompañadas de otras que a nuestro juicio van dañando y afectando la certidumbre jurídica para la inversión y el desarrollo económico, así como las reiteradas tensiones con la legalidad y el Estado de Derecho. Todo ello, por supuesto, también tiene un punto de conexión con las cuestiones de afectación de la confianza legítima entre gobiernos y ciudadanos, rompiéndose la estabilidad de las relaciones jurídicas y creando de manera unilateral, radical e intempestiva cambios legislativos, presupuestarios y de política pública claramente lesivos del interés general y regresivo en materia de derechos humanos. Aunado a esto, también he puesto como ejemplo la ineficacia, la opacidad, irregularidades en la implementación de programas sociales, que está, por supuesto, documentado, que forma parte de una gran preocupación en torno a la sostenibilidad de esas políticas actualmente en marcha, así como el daño al erario público derivado de decisiones equivocadas o de dudosa legalidad, el aumento de la percepción de corrupción e impunidad del aparato gubernamental, entre ellos, por supuesto, algo que yo he llamado la institucionalización de prácticas de nepotismo, lamentablemente, las restricciones y opacidad en la transparencia y acceso a la información, por ejemplo, en el caso de contratación pública, incluyendo los escandalosos esquemas de adjudicaciones directas en los 3 niveles de gobierno. Todos estos, sin duda, representan claros ejemplos que contravienen, a nuestro juicio, una buena administración. Debemos hacer notar que este tema se conecta forzosa y necesariamente con un antecedente que se remonta a la segunda mitad del siglo XX, sobre todo cuando florecen en Europa
los estados constitucionales y paralelamente surge y posteriormente se desarrolla y consolida el derecho internacional de los derechos humanos. Todos estos aspectos finalmente van generando cierto tipo de referentes en el mundo y llegan incluso a causar impacto en las estructuras estatales, a lo mejor de manera muy temprana o a lo mejor ya de una manera un poco retardada, pero que en el caso de nuestro país es evidente que en los últimos años la propia, diría yo, fisionomía o configuración constitucional evidentemente da cuenta de estos elementos. Es decir, México tiene una infraestructura constitucional, cuenta con principios y valores en su texto supremo, que finalmente son reconducidos a la idea del Estado constitucional y democrático, teniendo dentro de sus premisas fundamentales, por supuesto, la dignidad humana y los derechos humanos. A partir de esta idea, entonces, se genera el campo propicio para poder, en este caso, configurar e introducir en los ordenamientos jurídicos lo que se conoce como el derecho fundamental a una buena administración. Un aspecto que debo de enfatizar de inicio es que este derecho evidentemente representa una forma más sofisticada, una forma más completa, una forma más integral de valorar o en este caso de generar el escrutinio público de lo que representan las gestiones gubernamentales. En particular, el derecho humano o fundamental a la buena administración trata de dejar atrás aquellas concepciones o aquellas ideas que reconducían a la buena administración con situaciones, por ejemplo, reconducidas a principios de política pública, principios de buen gobierno, para ahora convertirse en una prerrogativa esencial del ser humano, de las personas, tanto en su dimensión individual como colectiva, y que por ese solo hecho pueden ser exigibles o reclamables ante las instancias competentes del Estado, precisamente para que se les pueda dar una tutela efectiva. Hablando del derecho fundamental a la buena administración, es muy importante tratar de recordar cuáles son sus antecedentes, es decir, en dónde se empieza a gestar esta semilla, ¿no? Que más adelante pues florecería y se desarrollaría en el mundo, y que es precisamente a partir de la configuración de las autoridades que integran la Unión Europea, a partir de ciertos informes de sus comisiones, y que más adelante fueron concretando de manera específica en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales, suscrita en Niza en el año 2000, incorporando en ese artículo 41 el derecho fundamental a la buena administración. De inicio, aquí tengo la redacción, de inicio, lo que podemos platicar de sus antecedentes es que este derecho incorpora los principios del debido proceso, del due process of law, en materia administrativa, como son, entre otros, la exigencia y motivación de los actos de la autoridad. Número 2, el acceso a la información. Número 3, el derecho de las personas a ser escuchados. Número 4, el derecho a la defensa a través de un juez o de un órgano jurisdiccional. Y número 5, el derecho a la reparación del daño cuando se cause, en este caso, este menoscabo o afectación por las instituciones o los funcionarios de la Unión Europea. Como podemos observar, este arranque del derecho fundamental a la buena administración, obviamente por su contenido, obviamente por consagrar aspectos sustantivos reconducidos a un nuevo enfoque del aparato público en su relación con las personas o los ciudadanos, pues evidentemente inicia un proceso de expansión o un proceso en el cual en diferentes latitudes se empieza con la reflexión en torno a dicho derecho. Y como parte de este proceso de expansión, podemos inmediatamente ubicar en Iberoamérica, ¿no?, algunas referencias y aproximaciones en torno a la consagración y exigibilidad de este derecho,
En particular, la Carta de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con las administraciones públicas, que fue suscrito en Panamá en el año 2013 por varios países de la región, incluyendo México. Este documento representa tan solo un compromiso de orientar a futuro la actuación de las autoridades estatales para hacer posible el goce y ejercicio de una prerrogativa de tal naturaleza. No obstante lo anterior, a partir de dicho documento, se empiezan a abordar desde luego discusiones en torno a la necesidad de que los países signantes lleven a cabo la constitucionalización de la buena administración como derecho fundamental. ¿Y esto qué cosa implica? Bueno, necesariamente implicará revisar, entre otros aspectos, sus estructuras jurídicas y de gobierno para poder garantizarlo de una manera efectiva. ¿Cuáles vendrían siendo algunos de los aspectos que podríamos destacar del derecho fundamental a la buena administración desde el punto de vista conceptual y descriptivo? Bueno, tenemos algunos autores con bastante influencia en Iberoamérica. Uno de ellos es Jaime Rodríguez Arana, para el cual esta prerrogativa, el derecho a la buena administración, se deriva de la consideración central del ciudadano en las modernas construcciones del derecho administrativo y de la administración pública, que exigen un redimensionamiento sustantivo del papel del Estado y la cosa pública, orientados a la mejora permanente e integral de las condiciones de vida de los ciudadanos en su conjunto, pugnando por un ejercicio del poder más abierto, más plural, más equilibrado, realista, eficaz, eficiente, socialmente sensible, cooperativo, atento a la opinión pública, dinámico y compatible. Continúa diciendo Rodríguez Arana, lo anterior exige funcionarios, servidores y empleados públicos con un mayor grado de profesionalización y ética, capaces de conducir el aparato gubernamental hacia la construcción de entornos o circunstancias propicias para que todos los ciudadanos ejerzan a plenitud sus libertades, promoviendo y fomentando los valores humanos en solidaridad a través de una gestión transparente, simplificada, eficiente y cercana a los individuos, sirviendo con objetividad el interés general. Dentro de los aspectos más importantes que podríamos en este caso pues subrayar de esta Carta Iberoamericana de los deberes y derechos de los administrados con relación a la administración pública, podríamos mencionar en principio que la finalidad de la Carta es, por supuesto, el reconocimiento del derecho fundamental de la persona a la buena administración pública de sus derechos y deberes componentes, con el objetivo de que los ciudadanos iberoamericanos, conscientes de su posición central en el sistema administrativo, puedan exigir de esta actuaciones caracterizadas siempre por el servicio objetivo al interés general y consecuente promoción de la dignidad humana. De manera específica, establece esta carta que la administración pública sirve con objetividad del interés general y actúa con pleno sometimiento a las leyes y al derecho, de acuerdo con los principios que constituyen las bases del derecho fundamental a la buena administración, lo que se proyecta también a todas las actuaciones administrativas y de sus agentes, funcionarios y demás personas al servicio de aquellas, sean expresas, sean tácitas, sean presuntas, sean materiales, y se concreta en el profundo respeto a la dignidad e interés legítimo de los ciudadanos, que por supuesto tendrá que gozar y hacer valer de una manera permanente. Esta Carta Iberoamericana también nos dice que las actuaciones administrativas deberán estar motivadas y argumentadas, especialmente en el marco del ejercicio de las potestades discrecionales. De manera específica, los ciudadanos serán tratados de manera igual, dice la Carta, debiendo motivarse en los casos concretos las razones que lleven a un trato diferente, prohibiéndose expresamente toda forma de discriminación, lo que exige la realización de ajustes, tanto tecnológicos como físicos, necesarios para poder asegurar la igualdad de trato a aquellos individuos con especiales dificultades
y capacidades diferentes. Llama mucho la atención en la Carta Iberoamericana el principio de eficacia. En este sentido, nos dice que las autoridades buscarán que los procedimientos y las medidas adoptadas logren su finalidad, por lo que procurarán remover de oficio los obstáculos puramente formales y evitarán las dilaciones o los retardos, buscando la compatibilidad con la equidad y el servicio objetivo al interés general, siendo, por supuesto, aplicable en caso de no atender a ello, el régimen de responsabilidades de los servidores públicos. Asimismo, se establece que la administración pública responderá de las lesiones o, en este caso, derechos de los ciudadanos, en los bienes o derechos de los ciudadanos, ocasionados con motivo del funcionamiento de los servicios públicos o de interés general, y que tenderá a adecuar su estructura, funcionamiento y actividad a la identificación de oportunidades para su mejora continua, midiendo de forma objetiva el desempeño de sus estructuras administrativas. Por otra parte, al abordar el tema de los servicios públicos y de interés general, el multicitado documento señala que se atenderá, en este caso, a diferentes valores, como vendría siendo la calidad de los mismos, la asequibilidad y accesibilidad, con independencia de la ubicación geográfica de los ciudadanos y del momento en que precisen su uso por parte de las administraciones públicas con presencia territorial. Un aspecto medular de la gestión administrativa la constituyen sus recursos humanos, sin duda. Al efecto, la Carta incorpora un principio de eticidad, en el sentido de que todas las personas a su servicio deberán actuar con rectitud, lealtad y honestidad, promoviéndose la misión de servicio, la probidad, la honradez, la integridad e imparcialidad, la buena fe, la confianza mutua, la solidaridad, la transparencia, la dedicación al trabajo, en el marco de los más altos estándares profesionales y de respeto a los ciudadanos. La diligencia, la austeridad en el manejo de los fondos y recursos públicos, así como la primacía del interés general sobre el interés particular. Llama mucho la atención, aquí quiero ser muy enfático, cómo se describe y cómo se llega a manejar un elemento imprescindible del Estado democrático, que es el relativo a la participación ciudadana. Nos dice la Carta al respecto que las personas podrán estar presentes e influir en las cuestiones de interés general a través de los mecanismos previstos en la legislación aplicable. Específicamente, se propiciará que las personas participen en el control de la actividad administrativa individual y colectivamente, sí, también a través de sus legítimos representantes, de acuerdo con la normatividad administrativa correspondiente. Esto quiere decir que las autoridades procurarán dar a conocer a los ciudadanos y a los interesados de forma sistemática y permanente, según las diversas legislaciones existentes en los países de la región, sus actos, contratos y resoluciones, mediante comunicaciones, notificaciones y publicaciones, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de forma masiva dicha información, respetando siempre el derecho a la intimidad y tomando en cuenta las reservas por razones de confidencialidad o de interés público. La administración también estará sometida en todo momento al derecho vigente, sin que pueda variar arbitrariamente las normas jurídicas. Además, procurará usar en la elaboración de estas últimas y en todos sus actos un lenguaje técnico, pero que pueda, en este caso, hacerse entender por los ciudadanos sin perder, por supuesto, su rigor y consistencia jurídica. Con relación al principio de proporcionalidad, la Carta Iberoamericana establece que las decisiones administrativas deberán ser adecuadas al fin previsto en el ordenamiento jurídico, dictándose en un marco de justo equilibrio entre los diferentes intereses en juego, evitándose limitar los derechos de los ciudadanos a través de la imposición de cargas o gravámenes irracionales o incoherentes con el objetivo establecido. Es decir, los poderes de la administración deberán ejercerse
única y exclusivamente para la finalidad prevista en las normas de otorgamiento, prohibiéndose el abuso o el exceso, sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones jurídicas o para lesionar el interés general. De la misma forma, las personas a su servicio, incluyendo autoridades y funcionarios, deberán abstenerse de toda actuación arbitraria o que ocasione trato preferente por cualquier motivo, actuando siempre en función del servicio objetivo al interés general. Con relación al principio de celeridad, las actuaciones administrativas deberán realizarse optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en un plazo razonable, que será el que corresponda con la dotación de personas y medios materiales disponibles, de acuerdo con el principio mencionado de servicio objetivo al interés general, así como en función de las normas establecidas para tal fin. De igual forma, el funcionamiento de la administración pública, su actuación y estructura deberán ser accesibles a todos los ciudadanos, de manera que puedan conocer en todo momento, a través de los archivos, a través de la información generada por las administraciones públicas, todo lo relativo a su funcionamiento y actuación, así como por las organizaciones sociales que manejen fondos públicos y por todas aquellas instituciones que realicen tareas o funciones de interés general. Además, en el manejo de datos personales, como todos sabemos, se respetará la vida privada y la integridad de las personas. Hasta aquí la parte, pues diría yo, nuclear o sustantiva de la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes de los Administrados frente a la administración pública. En el ámbito nacional, existen el día de hoy ya una serie de elementos o una serie de factores que me parece que van haciendo cada vez más propicia y pertinente no solamente la constitucionalización de este derecho fundamental en la norma suprema federal, sino también los temas que tienen que ver con esta impregnación de los valores y principios del Estado democrático que necesariamente deben irradiar al ordenamiento jurídico y transformar de alguna forma la manera en la cual las autoridades administrativas principalmente, pero esto no exime a las legislativas y jurisdiccionales, de entender en este aspecto lo que representa la centralidad de la persona humana y sus derechos en el elemento o en el campo de la gestión pública. De acuerdo con lo que podemos observar el día de hoy, existen algunos avances legislativos que me interesaría comentar con ustedes, incluso de naturaleza jurisprudencial. Uno de ellos, como ustedes lo saben, es que la Constitución Política de la Ciudad de México, en vigor desde septiembre del año 2018, consagra en los artículos 7 y 60 el derecho a la buena administración pública. Derivado de la Constitución de la Ciudad de México, se han expedido leyes reglamentarias que de manera similar han llegado no solo a consagrar el derecho, sino a desarrollar toda una serie de contenidos tendientes a, pues, en este caso, garantizarlo, estableciendo pautas de actuación o pautas de entendimiento hacia las autoridades y, por supuesto, que el ciudadano necesita conocer, en su caso, para poderlos hacer exigibles ante las autoridades competentes. Un ejemplo sería el caso de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y también la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías de la Ciudad de México. Estos ordenamientos obviamente reglamentan o tratan de desarrollar legislativamente ese precepto de la Constitución de la Ciudad de México, lo cual a mi juicio constituye un importante avance, ¿no?, en la consagración y, diría yo, exigibilidad de ese derecho. También tenemos como avances legislativos algunos intentos que ya en este momento se han llegado a realizar para poder incorporar el derecho fundamental a la buena administración en la Constitución General de la República. Un primer intento se realizó el 18 de marzo de 2020, cuando la fracción legislativa del Partido de la Revolución Democrática presentó una iniciativa de reforma al artículo 4 constitucional para incorporar el derecho fundamental a la buena administración. No es, por supuesto, una intención del suscrito
tratar de ir a la exposición de motivos o realizar un análisis de, el contenido. Sin embargo, me parece que el solo intento ya de ir deliberando, de ir de alguna forma consensando la necesidad de introducir este derecho a nivel constitucional de tal suerte que esté en vigor en todo el país y sea exigible, me parece que puede ser un importantísimo avance en la materia. Y finalmente, dentro de todos estos aspectos que yo considero positivos, pues obviamente no podría faltar el ámbito jurisdiccional. Al respecto, recientemente, el día 28 de octubre de 2021, que es una fecha bastante cercana, el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito resolvió en el amparo directo 309, diagonal 2021, entre otros aspectos, la necesidad de que el Estado mexicano garantice o haga justiciable el derecho fundamental a la buena administración. Resulta interesante este fallo porque la construcción, el argumento que de alguna manera se establece ahí, va muy de la mano con este modelo de control constitucional convencional que en el año 2011 se llegó a incorporar en nuestro país con esa reforma en materia de amparo y derechos humanos del 6 y 10 de junio. A partir de aquí, dice el tribunal colegiado, bueno, se van generando una serie de parámetros mediante los cuales la autoridad judicial, en este caso, podrá contrastar determinadas normas, actos o incluso omisiones con todas estas exigencias de ese denominado bloque de convencionalidad, constitucionalidad, o también, como le llama la Suprema Corte, el parámetro de control de regularidad constitucional. ¿Cómo se integra? ¿Cómo se conforma este bloque o parámetro de control constitucional? Bueno, pues la clave está en atender el contenido del artículo 1 de la Constitución cuando nos habla de que en los Estados Unidos mexicanos se van a reconocer no solamente los derechos humanos de fuente, en este caso constitucional, sino que adicionalmente formarán parte de la máxima jerarquía normativa los derechos humanos contenidos en tratados internacionales de los cuales forme parte el Estado mexicano. Ahí, como ustedes observan, se amplía, se llega a extender de una manera considerable el parámetro de control de constitucionalidad, convencionalidad, y esto, dice el tribunal colegiado, hace posible que en nuestro país este tipo de derecho, aun cuando no se encuentra reconocido expresamente en la propia Carta Suprema, sí es factible proceder a exigirlo y por supuesto a que se tutele, precisamente por este tránsito o esta transformación que ha sufrido lo que representaría la gestión pública, de pasar de un simple principio de política pública, la buena administración, un principio a lo mejor subjetivo, a lo mejor programático, o lo que tradicionalmente venía considerándose en torno a él, un principio que quedaba finalmente a merced del desarrollo legislativo. Es decir, que el propio hacedor de la ley, el propio legislador, tuviese la discrecionalidad o libertad para darle la configuración, el alcance o la exigibilidad en uno u otro sentido. Estas circunstancias me parece que son relevantes porque en esta argumentación que realiza el tribunal colegiado, cuando trae a colación el derecho fundamental a la buena administración, lo que está tratando de decir es que este derecho, aun cuando se encuentra implícitamente establecido en el ordenamiento mexicano, debe necesariamente formar parte de ese gran bloque o parámetro de regularidad constitucional. Y aquí, por supuesto, nos enfrentamos a una gran cantidad de implicaciones que van desde aquella pregunta o interrogante de si en el Estado mexicano, el Estado federal mexicano, existen las interpretaciones, existen los mecanismos o existirá la inercia, en este caso jurisprudencial, para poder reconocer como parte de ese bloque o parámetro de control de constitucionalidad, convencionalidad, aquellas normas que tradicionalmente en el derecho internacional se han, en este caso, reconocido o se han denominado de derecho suave o de soft law. A partir de aquí, me parece que todo lo preceptuado o establecido por la Carta Iberoamericana de los Deberes y Derechos
de los administrados y la administración pública, me parece que podrían representar un parámetro válido, inserto dentro de este bloque o de parámetro de regularidad constitucional, para que a partir de ahí las políticas públicas que diseña el Estado mexicano, todos los actos o decisiones que de una u otra manera involucren derechos o la esfera jurídica de personas en lo individual o colectivo, y en general todo el quehacer del Estado orientado por esta nueva directriz, me parece que tendría mayores posibilidades para que pueda no solamente desarrollarse, sino incluso hacerse justiciable de manera, pues diría yo, estructural, no solo, por supuesto, a cargo de las autoridades judiciales terminales, como sería en el caso de la Suprema Corte de Justicia o de los tribunales colegiados en este caso, sino también como un principio que pueda impregnar esos valores, estos elementos axiológicos en las tareas o quehaceres de otras autoridades jurisdiccionales, como por ejemplo la jurisdicción contencioso-administrativa, que por su propia naturaleza está llamada a ser un impulsor, a ser un ente público proactivo para difundir, para dar a conocer y también para poder garantizar en sus sentencias o resoluciones el derecho fundamental a la buena administración. Ya ni se diga cuando hablamos nosotros de la tarea o de la, diría yo, actividad que pudiesen representar el legislativo, por ejemplo, el Congreso de la Unión o las legislaturas de los estados, los cuales bajo este paradigma tendrían importantísimas restricciones o límites para tratar de reconducir las materias reguladas por aspectos o por contenidos que no involucren la transgresión o vulneración de un derecho fundamental a la buena administración. Platicaba yo al principio de esta charla, un elemento que está en este caso en importante tensión con las políticas o diría yo forma de gobierno de la actual Administración Pública Federal, es algo que se ha conocido en el derecho comparado como el principio de confianza legítima, como la máxima expresión de la garantía de certeza o de seguridad jurídica que le impide o le genera una restricción importante al poder público para poder alterar, para poder modificar de manera unilateral, intempestiva o súbita un esquema de relaciones jurídicas que previamente había gozado de permanencia, había gozado de estabilidad en estas relaciones entre la administración pública y los gobernados. Otro aspecto importante es que con base en esta idea de la buena administración, el legislador democrático, repito, tanto el Congreso de la Unión como la legislatura de los estados, estarían vinculados por la convencionalidad, por el parámetro de control constitucional convencional, a no restringir, a no limitar o obstaculizar injustificadamente la exigibilidad y tutela de este derecho. Es decir, estos valores y principios que necesariamente irradian al orden jurídico conllevan importantes deberes y obligaciones de las autoridades de los tres niveles de gobierno, precisamente a partir de la filosofía o del elemento axiológico que ampararía hablar de un derecho fundamental a la buena administración, en donde se encuentra de por medio la promoción de la dignidad de la persona humana, en donde se encuentra de por medio el entender que la legitimidad o la justificación o razón de ser de la autoridad estatal se circunscribe esencialmente a los derechos, a la persona, en este caso, y por lo tanto se van dejando de lado o se llegan, en este caso, a generar importantes pues reflexiones o argumentos tendientes a dejar atrás, tendientes a dejar de lado aquellas concepciones de un modelo de Estado anterior o distinto que privilegiaba la discrecionalidad, que privilegiaba la opacidad en su actuar y que en términos generales era una organización pública muy proclive o bastante enfocada a privilegiar el interés y el orden público, pero conectado o haciéndolo equivalente a un interés gubernamental. El día de hoy, cuando se habla del interés público, cuando se habla del orden social, etcétera, no podemos dejar de reconocer que en el paradigma del Estado democrático, las autoridades cumplen, las autoridades garantizan o las autoridades aseguran
los derechos fundamentales, atendiendo precisamente a esta cláusula del Estado democrático de pugnar en todo momento por el interés general y de paso establecer de manera concreta en sus determinaciones toda esta cantidad de directrices que, repito, se encuentran establecidas o prescritas en el artículo primero, sobre todo cuando se habla de los derechos humanos y sus principios interpretativos, como tendría siendo el principio pro persona, el principio de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, lo cual de por sí exige que las autoridades del Estado y en particular las autoridades administrativas piensen la materialización de sus decisiones en un entorno que privilegie la proporcionalidad del fallo o de la decisión, que privilegie la razonabilidad de las medidas, que privilegie en todo momento esta idea de que los derechos humanos van a tener su existencia y razón de ser como una unidad inescindible que finalmente el poder público no debe vulnerar o no debe de restringir injustificadamente. Por eso, el día de hoy, en un Estado democrático, una de las principales cuestiones que está sobre la mesa es esta preocupación que se va, diría yo, aumentando, ¿no?, con relación a determinadas decisiones o aspectos que finalmente se reconducen a el poder, en este caso político, la clase gobernante, en donde existen importantes déficits, por ejemplo, de legitimación democrática, no en el tema del proceso electoral, es decir, no en el tema de que una persona se vote y llegue al poder, sino precisamente ese déficit democrático en la toma de decisiones, en la manera en la cual generan estos efectos o consecuencias jurídicas que en muchas ocasiones, como ha sido, se ha traducido en importantes afectaciones o tensiones permanentes a los derechos humanos. Entonces, para ir cerrando esta charla con la reiteración de mi agradecimiento, quiero concluir con que este derecho fundamental a la buena administración ya tiene todas las bases doctrinales, legislativas y jurisprudenciales para que en México pueda hacerse realidad, en el sentido de considerarse a ese derecho como una parte sustantiva o fundamental del empoderamiento ciudadano que necesariamente se tiene que materializar en la perspectiva del Estado democrático. Vuelvo a repetir, la dignidad humana y los derechos de las personas representan el día de hoy el centro, en este caso, sobre el cual se justifica y legitima la acción pública en los 3 niveles de gobierno. Es tarea de los ciudadanos exigir o, en este caso, demandar su tutela o su protección, y por lo tanto también será deber de las autoridades atender con sensibilidad y con apertura estos nuevos paradigmas de la gestión pública si queremos pensar en una gestión autosostenible, progresiva, transparente, que pueda en un momento dado someterse al escrutinio público y a la rendición de cuentas en los siguientes años, con la consiguiente promoción y consolidación del gran paradigma de la constitucionalidad y convencionalidad en clave de derechos humanos. Entonces, hasta aquí me voy a quedar con esta reflexión. Repito, este es un trabajo que está a punto de salir a la luz pública y ya en su momento tendré, por supuesto, la posibilidad de compartirlo con las autoridades de la Universidad de Jalapa y volver nuevamente sobre su estudio, su análisis, que espero, por supuesto, les resulte de interés. Les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. La verdad es que es un tema muy interesante. Antes de hacer algunos comentarios, les recuerdo que a través del chat nos pueden hacer las preguntas. Bueno, ya por ahí vi una mano alzada. Ahorita les damos la palabra. El doctor Malio nos ha hablado de esa constitucionalidad de un derecho fundamental a la buena administración, en donde se pone en evidencia la complejidad en este momento normativa, jurídica, de regulación, de formalización, pero si luego vamos un poco más allá, es todavía mayor la complejidad ya en la práctica y en la operación específica. Algunos de los elementos que nos ha planteado para lo que podemos llamar la buena administración pública, pues es el respeto a los derechos humanos, la sostenibilidad, prevenir el desvío de recursos, la transparencia y rendición de cuentas,
que existan mecanismos reales de exigibilidad de este derecho, eliminar el nepotismo, que también existan medios para luchar contra la corrupción y, por supuesto, como eje fundamental, la participación de los ciudadanos. A mí me gustaría que ahora vamos a pasar también a la pregunta, pero que a lo mejor pudieras darnos algunos ejemplos de cuáles son esos mecanismos de exigibilidad que hoy en México tenemos, considerando además, creo yo, otro elemento todavía de mayor complejidad, que a veces también se vulneran derechos colectivos. Y entonces, en ese sentido, las cosas parece que empiezan a complicarse todavía más. No, vamos primero a la pregunta del doctor César y ahora le damos el uso de la voz al doctor Manlio. Gracias, doctora Rebeca. Bueno, primero decirle al doctor Manlio que muy interesante la conferencia, ¿no? Sobre todo, bueno, siempre el doctor ha estado en temas de avanzada, de vanguardia, ¿no? De punta. Y bueno, es como lo había prometido, ¿no? Sugerente, ¿no? Sobre todo, entrar a estas discusiones. A lo largo de esta jornada hemos discutido, pues, sobre todo, ¿no? De cómo estas organizaciones, ya sea públicas o privadas, pues se basan obviamente en los individuos, en los ciudadanos, ¿no? Y cómo las organizaciones pues conforman precisamente esta sociedad. En este sentido, a mí se me vienen 4 preguntas, las voy a estructurar, ¿no? Espero que tengan algún sentido, ¿no? Para el doctor, si es que las ve bien. Y la primera es, me llama mucho la atención, ¿por qué hablar de buen gobierno, ¿no? Cuando aparentemente en el mundo teórico, al menos de lo que estamos en los estudios organizacionales, pareciera que los conceptos de gobernabilidad o el concepto de gobernanza son conceptos que se han desarrollado a niveles ya de indicadores, de parámetros, de normativas, ¿no? Y digamos, no recurren tanto a estas aspiraciones ético-morales, ¿no? De un buen funcionario, un funcionario ético, ¿no? Y más bien se va a conceptos como distancia del poder, cumplimiento de la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería como una primera pregunta. La segunda que me llamó mucho la atención es, hemos hablado también de las organizaciones internacionales, es decir, cómo todas estas organizaciones que están haciendo la Carta de los Derechos Humanos, la Carta, ¿no? Del Buen Gobierno, ¿no? Etcétera, etcétera. En su opinión, doctor, ¿cuál es su capacidad, ¿no? de exigir, ¿no? estos cumplimientos? Porque parece que entra en el dilema ahí de la soberanía, ¿no? Y que es un tema hoy en día y que lo vimos también en un conversatorio, ¿no? Ahí que se exigía. La tercera pregunta es, digamos, es un tema muy interesante, el hecho al acceso al derecho de una buena administración, de un buen gobierno, pero creo que ahí coincide en la pregunta de la doctora Rebeca, ¿no? O sea, ¿qué ejemplos tendríamos para que esta aplicación de la ley, porque es una ley, ¿no? Lo podamos exigir, ¿no? En el sentido, pues siento que estamos en un momento, por eso decía que es un tema de avanzado, cuando hablamos del acceso a la información, la transparencia, ¿no? Y lo colocaría en el tema del derecho a la educación de calidad, ¿no? Que digamos, ahí está, ¿no? Se trabaja mucho, pero la verdad es que cuando queremos hacer algo por ellos, siempre hay como las rutas que te desvían hacia su cumplimiento, ¿no? Y la última pregunta, perdón que sean tantas, ¿no? Pero es que me pareció muy interesante, ¿no? Hablábamos durante esta jornada y sobre todo nos decía el decano Daniel de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas de Chile, que ellos en Chile, pero creo que yo lo comparto, notan una gran pérdida de confianza del ciudadano en sus gobiernos, ¿no? Pero a la par, ¿no? Ha habido un detrimento en la fuerza de la sociedad civil, pues para ser o es que exige, ¿no? La sociedad civil entendida como esta sociedad organizada, ¿no? Para exigir este tipo de derechos. Y hoy, en mi opinión, por ejemplo, pues parece, ¿no? Que el gobierno federal, ¿no? Que está en ese momento,
ha hecho muchas acciones para seguir debilitando, ¿no?, a esta sociedad civil organizada. Y por un lado en el tema de los impuestos, ¿no? Pero por otro lado, pues si no estás, si no estás, digamos, en su ideología, en su movimiento, en su idea, ¿no?, pues te clasifica ahora, ¿no?, como neoliberal, ¿no?, en el sentido de pareciera que eso es como nefasta, ¿no? Y entonces, ¿cómo podríamos entender eso en la idea, pues, de esto, de un derecho de un buen gobierno, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor César. Vamos a darle la ¿Así? palabra al doctor Manlio. En realidad el doctor César creo que quiere una nueva conferencia, pero vamos a ver. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Es muy interesante lo que me plantea. Y iniciaría, por supuesto, con la última parte de su reflexión. Es decir, cuando hablamos nosotros de la pérdida de la confianza y la merma de la sociedad civil organizada, pues es evidente que estas construcciones, ¿no?, por todo lo que representa su antecedente, de dónde venimos en la historia, pues, de la humanidad, en qué contexto se llegan a inscribir sus primeros pasos o las semillas que fueron alimentando a este derecho, resulta indiscutible que su construcción, que la configuración y justiciabilidad del derecho, básicamente va en función de atender a la mejora, al progreso y desarrollo de la persona y del entorno en el cual interactúa. Y esto de inicio lo que implica o lo que llega a tener como consecuencia es que la buena administración, o entendida como un derecho fundamental, se llega en este caso a desarrollar o a florecer sin sesgos políticos. Es decir, de una manera concreta, un derecho fundamental a la buena administración va más allá de esto que decías acertadamente en la primera pregunta del buen gobierno, porque es perfectamente entendible que si nosotros asistimos a un proceso electoral, elegimos a nuestras autoridades políticas, se genera una estructura de gobierno, pues es evidente que el punto de partida sería pues la gestión pública en beneficio de la gente, en beneficio de, pues en este caso, los ciudadanos. Desafortunadamente, el derecho fundamental a una buena administración va más allá de estas declaraciones o proclamaciones retóricas, o como decía yo, de esos principios de política pública que tradicionalmente vemos en los instrumentos de gobierno, por ejemplo, planes de desarrollo, etcétera. Aquí lo importante a tomar en cuenta es que también hablar de la construcción de un derecho a la buena administración y su justiciabilidad tiene mucha relevancia partiendo sobre todo del diseño normativo institucional. Es decir, las estructuras de gobierno están debidamente diseñadas o tienen una consistencia, tienen recursos humanos adecuados, hay procedimientos igualmente idóneos para que este derecho pueda ser ejercido y garantizado adecuadamente. Bueno, este es un asunto que me parece importante porque se conecta con la pregunta que me hacía la doctora Rebeca y también el doctor César, que es, bueno, y a final de cuentas, ¿cómo podemos exigir el cumplimiento de un derecho a la buena administración si incluso hay organismos internacionales, como comentábamos con esta Carta Iberoamericana de los derechos de los deberes y derechos de la administración pública con los administrados, que fue en este caso, pues, emanada de, pues, el Centro Latinoamericano de Estudios sobre Administración Pública, el CLAD, y que finalmente el día de hoy en el sistema de fuentes, al menos en México, forman parte de un derecho blando, de un soft law, que en principio no tiene una fuerza vinculante. Sin embargo, si nosotros entendemos en el paradigma de la convencionalidad y constitucionalidad que los derechos humanos se entienden como una unidad inescindible y obviamente estos derechos interactúan de manera interdependiente, o sea, no se puede entender un derecho sin la presencia y ejercicio de otro, resulta contundente el argumento de que el efecto de irradiación de un derecho fundamental a la buena administración debe de permitir en cada interacción del ciudadano individual y colectivamente con el poder público, garantizarle adecuadamente todas estas implicaciones o exigencias. Y voy a hablar de los aspectos más simples a los aspectos más complejos. Imagínense ustedes en el tema que tiene que ver con el ejercicio del derecho de petición. Este resolutivo o fallo del amparo directo 309-2021,
que les pido más adelante leer, está en Google, está texto completo, el amparo 309-2021, básicamente trae a colación en todo el argumento de los magistrados que otorgaron el amparo a la quejosa, que su antecedente se reconduce a el ejercicio del derecho de petición. Es decir, un derecho que es interdependiente a otros más y que finalmente a partir de aquí, estas autoridades, por ejemplo, de la Ciudad de México, que fueron las autoridades responsables, no cumplieron de una manera adecuada con garantizarle a esa persona quejosa el, diría yo, alcance necesario o en este caso adecuado del derecho de petición, entendido con todas las exigencias constitucionales, incluyendo su propia interpretación. Igualmente, cuando hablamos de este efecto de irradiación, pues aquí el aspecto concreto es que todo el diseño normativo institucional, repito, permita en cualquier modo o manera de interacción de la autoridad con los gobernados de poder implementar, de poder ejercer o hacer efectivo el derecho fundamental a la buena administración. Y solamente voy a hablar de los instrumentos de defensa jurídica. No pensemos nada más en el juicio de amparo, que se trata de un instrumento que sería potente para poder garantizar este derecho y obligar a las autoridades federales, estatales o municipales para poderlo tutelar adecuadamente, sino pensemos en las jurisdicciones incluso inferiores o incluso en el propio procedimiento administrativo ante todas las autoridades de los niveles de gobierno. Por ejemplo, en el recurso administrativo se tendría que garantizar un derecho a la buena administración. En el juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo se tendría que garantizar el derecho a la buena administración, y ya ni se diga en los procesos o mecanismos de control constitucional como sería el juicio de amparo. Es decir, se trata de un derecho que debe de permear en toda la estructura, actividad o funciones de los tres niveles de gobierno, en particular a sus administraciones públicas. Y termino contestando estas preguntas platicando básicamente en última instancia qué cosa se persigue con un derecho, le llamo yo un derecho sombrilla, porque alberga a varios derechos en específico, el derecho a la buena administración. En última instancia, lo que trata de garantizar es que todos los habitantes de este país, todas las personas, ciudadanos, niños, niñas o jóvenes, puedan tener la posibilidad de gozar y ejercer sus derechos humanos en condiciones de libertad y en condiciones de calidad. Ese es el fondo del asunto. De nada sirve la consagración formal de un derecho, de nada sirven en este caso los temas técnicos o formalistas que restringen o limitan su ejercicio, sino que requerimos necesariamente que las personas los puedan, en este caso, ejercer en las mejores condiciones de libertad y calidad, precisamente como esencia del Estado democrático. ¿Y esto qué cosa implicará? Pues empoderar a la ciudadanía para que pueda exigir a los gobiernos estas, diría yo, pues situaciones que conllevan a poder garantizar, a poder hablar de un gobierno que se reconduce por las mejores prácticas en este caso y respeta, tutela y protege efectivamente los derechos humanos. Es un cambio cuantitativo y cualitativo fuerte, y que obviamente la mejor prueba de ello es que todavía en el mundo, incluyendo en nuestro país, siguen las resistencias hacia dentro de las administraciones públicas por poder reconocer, por poder aceptar que el paradigma ha cambiado y que por lo tanto ahora la decisión pública va enfocada a la persona y sus derechos y no a la prerrogativa del ente o de la autoridad pública. Muchas gracias. Sin duda es un tema muy interesante que cambia día a día, que se modifica, que evoluciona. Y por supuesto, está abierta la invitación y nos daría mucho gusto poder presentar esa próxima obra que estás por publicar, y con todo gusto desde la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta, pues haremos la invitación a todos nuestros participantes. Agradecemos muchísimo esta participación. En breve entregaremos la constancia correspondiente. Y bueno, no sé si el doctor César quieres hacer uso de la voz ya para concluir.
Sí, ya no haré las otras preguntas para... No, no, muy bien. Agradecerle aquí al doctor Manlio. La verdad es que es un tema, pues ahorita después ya de escucharlo, porque no le había escuchado en este tema, ¿no? Pues sobresaliente, de vanguardia. Creo que con las respuestas que ahorita nos ha ofrecido, pues es un campo, ¿no? Es un campo de posibilidades, de trabajo. Te felicito, doctor, por estar en este tema. Creo que tienes materia, ¿no? Para bastante tiempo, pero sobre todo es un derecho que necesitamos consolidar, que se necesita legislar, que se necesita estudiar y sobre todo que, digamos que por mucho que se estudie está en constante cambio, porque esto está vivo, esto es dinámico, ¿no? Así que, pues, felicito aquí al doctor Manlio Fabio Casarín León por esta extraordinaria conferencia, por compartirlo y sobre todo por enseñarnos cómo en estos temas de los estudios organizacionales, digamos, cabemos, ¿no? Todas las disciplinas y es más, necesitamos, ¿no? De estas visiones transdisciplinares, ¿no? En ese sentido. Así que, pues muchísimas gracias, doctor, por tu tiempo, por compartir estos conocimientos con nosotros y agradecer a la doctora Rebeca, ¿no? Por esta iniciativa y esta moderación y a todos nuestros asistentes, ¿no? A esta conferencia. Muchas gracias. Un gusto, Muchas estimado gracias. César. Gracias. Solo les recuerdo que a las 5 de la tarde tenemos el cine debate que va a estar enfocado a la ética en las organizaciones. Entonces esperamos a todos por acá. Manlio también cordialmente invitado, es la misma liga en Zoom. Y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Rebeca, doctor.